Bueno, en tiempos de cuarentena sabemos lo importante que es permanecer en casa, tener en cuenta aquellos síntomas o señales que puede brindar el COVID-19, el coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud incluso en las últimas horas se ha encargado de acrecentar en materia informativa un listado de cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta para estar alertas y saber en qué momento consultar con urgencia, en el caso que corresponda, al médico, cuando eventualmente podemos padecer esta enfermedad. Vamos a recorrer un listado, una serie de recomendaciones, de información que tiene que ver con este listado actualizado de síntomas que la Organización Mundial de la Salud incorporó en lo que son nuevas manifestaciones que entienden que puede adoptar la enfermedad y que debemos conocer. A saber, vemos en pantalla que la fiebre, el cansancio y la tos seca desde el minuto cero fueron las recomendaciones para estar alertas sobre los síntomas de la enfermedad, pero se ha empezado a advertir que según puede adoptar en todo paciente y de manera diferenciada en la persona que padece la enfermedad, los dolores corporales o musculares, el dolor de garganta y el dolor de cabeza suelen ser señales también para tener en cuenta, la congestión nasal, la rinorrea, estamos hablando de lo que es la secreción nasal. Se reitera en más de una oportunidad que hablamos de una enfermedad respiratoria que ataca a la zona superior del aparato respiratorio, pero también puede llegar y complicar los pulmones. Malestar y náuseas también aparecen como síntomas. La diarrea se incorporó también en los últimos días como una alerta de manifestación de la enfermedad. También la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, atención, no son oficiales de la Organización Mundial de la Salud, pero sí han sido señalados como síntomas en muchos pacientes que tienen o han tenido el coronavirus. Manifestaciones de cada paciente, se insiste, cualquier rareza, consultar al médico. También se recuerda que existen casos asintomáticos y este es un punto que en los últimos días, en las últimas semanas, se venía hablando en niños donde la enfermedad en general y estadísticamente ha tenido menor fuerza, pero lo cierto es que se ha producido casos de algunos adultos donde la cuestión asintomática ha sido sostenida en los días y que recién avanzado el tiempo han aparecido algunos de los síntomas que hemos detallado recientemente. Pero ahora vamos a ver porque hay otro detalle que es importante tener en cuenta, que los médicos insisten, y es el tiempo de contagiosidad posterior a la cura de un paciente. Es decir, cuando el paciente recibe el alta clínica, que se llama, todavía hay un periodo ventana que va de 2 días a 14 días, en que el que aún estando recuperado, el expaciente puede contagiar. Esto es muy importante porque las autoridades de salud, incluso en la provincia de Córdoba, recomiendan que toda persona que reciba el alta clínica, es decir, que ya no reciba test positivo de la enfermedad, todavía tiene que estar 14 días en cuarentena posteriores a la enfermedad. El doctor Carlos Pressman recordaba este importante dato. Hemos recogido una cantidad de evidencia de lo que ha sucedido en otros países con el coronavirus y se sabe que desde que el virus entra al paciente hasta que aparece la enfermedad pasan entre 2 y 14 días. Por eso el aislamiento de gente que viene del exterior o ha estado en contacto con personas con el virus es de 14 días. Pero si esa persona se enfermó de coronavirus, contagia, aún estando asintomático, sin síntomas, 2 días antes de que aparezcan los síntomas, ya contagia, o sea que ya hay virus dando vueltas. Y contagia también hasta 2 semanas después de que desaparecen los síntomas. Entonces, ante la sospecha de alguien que viene del exterior, tiene que tener un aislamiento de 14 días para saber que no estuvo enfermo de coronavirus. Pero si en ese periodo se enferma, desde que desaparecen los síntomas, hay que esperar 2 semanas más porque puede contagiar.